Capítulo 91. Decisiones, saldo actual. 374.970.232 escudos, 93 Bayokchi, en una lujosa sala revestida de madera del palacio de St. James, la reina Ana Estuardo esperaba sentada en su trono con expresión impasible a su visitante. El aire estaba impregnado de un aroma a cera de abejas y papel viejo. Sir John Cass, concejal de la ciudad de Londres, asiste a su majestad, anunció formalmente el mayordomo desde la puerta mientras su voz resonaba levemente en la gran cámara. Sir John Cass ingresó. Era una figura prominente en Londres, concejal, sheriff de Londres el año anterior, caballero del reino, fundador de escuelas, comerciante y un importante inversor al asumir el cargo de subdirector de la Royal African Company. Era un hombre de influencia y riqueza, basada en gran medida en las mismas estructuras comerciales que el acuerdo de Alaric amenazaba. Aunque Alaric había tenido la suerte de encontrar un aliado en el cuáquero William Penn, Sir John Cass representaba los intereses establecidos y poderosos que ahora se sentían claramente nerviosos, incluso celosos de la creciente influencia de Penn y la potencial perturbación causada por el experimento de Bristol. Cass avanzó con paso mesurado, con su elegante abrigo y rostro sereno. Se detuvo ante el trono e hizo una profunda reverencia formal mientras la reina inclinaba ligeramente la cabeza. Sir John, su presencia es evidente. Levántese y deje constancia de su propósito, declaró la reina Ana con voz serena, pero con autoridad, mientras miraba al político. Sir John Cass se levantó y juntó las manos. Majestad, soy su humilde servidor, movido por el deber de hablar sobre asuntos que conmueven tanto a la ciudad como al reino. Hizo una pausa para elegir sus palabras con cuidado. No vengo en desafío, Majestad, sino con leal preocupación por la prosperidad del reino. La lealtad a menudo se disfraza de muchos, Sir John. No disfraces el comercio de lealtad a menos que sea genuino. La reina arqueó su delicada ceja mientras su mirada se agudizaba. Hablando claro, ¿qué es lo que conmueve tanto a la ciudad? Majestad, la noticia llega a todos los puertos y plazas comerciales, comenzó Cass con tono respetuoso pero firme, de un pacto alcanzado respecto a Bristol. Un noble esfuerzo, sin duda, este intercambio por esclavos, pero que amenaza los cimientos sobre los que se asienta actualmente la prosperidad de Bristol, y de hecho gran parte de nuestra nación. Sostuvo la mirada de la reina, aunque un ligero temblor delataba su nerviosismo. Este regalo, estos ungüentos celestiales, son maravillosos, sí, sin duda. Pero ¿pueden realmente reemplazar las oleadas de oro que fluyen por el comercio establecido de Bristol? ¿Hemos sopesado bien la balanza, Su Majestad, o quizás solo nos ha cegado el brillo de sus supuestos milagros? La reina Ana se inclinó ligeramente hacia adelante en su trono, su mirada se volvió más fría, haciendo que Sir John se estremeciera visiblemente. Habla de comercio, Sir John. Yo hablo de legado. Usted habla de oro. Yo hablo de la fuerza de mi pueblo. Usted teme las pérdidas financieras. Yo temo la podredumbre moral que supura en ciertas empresas. Los esclavizadores ofrecen más que una simple moneda, Sir John. Ofrecen salud inmediata, clemencia y la posibilidad de dominar con menos bajas de nuestra parte. Su voz era baja pero clara. Esta es la razón por la que la corona ha propuesto deliberadamente un acuerdo de exclusividad con William Penn durante más de una década. Pero Majestad, Sir John Cass se removió incómodo al presionar, bajando ligeramente la voz, ¿no es peligroso aflojar una piedra angular tan rentable, incluso para algo que se percibe como bueno? Puede cortar el tráfico de esclavos desde Bristol, sí, pero el comercio es como el agua, encuentra nuevos ríos. Y no todos los que pueden llevarlo adelante desde otros puertos sirven a la corona con la misma lealtad que los comerciantes de Bristol. Entonces, que esas manos sean vigiladas, respondió la reina Ana con frialdad, mientras su voz se endurecía con determinación, y que sus ríos sean condenados si es necesario. Bristol será el crisol donde forjaremos un nuevo rostro para el imperio, uno que no necesite llevar la horrible máscara de las cadenas en su puerto principal. Se recostó en su silla, con la mirada firme y un dejo de fastidio en su voz. ¿Y si he cambiado el pecado de una sola ciudad por un bálsamo que cura a mis súbditos y fortalece mi reino, entonces no he cometido ningún error, Sir John? Yo he gobernado. Galeón, la Providencia, Kara Murad Bey al-Hassan. Hija de Hassan Bey, un respetado oficial otomano del cuerpo de genízaros, y Amina Sultán, una mujer de noble linaje de la familia hachemita de Siria. Murad se unió a la armada otomana siendo un joven marinero, ascendiendo rápidamente gracias a sus excepcionales habilidades de navegación y estrategia, y a su profundo conocimiento de las tácticas navales otomanas y europeas.
A los 25 años, se ganó el título de rey tras liderar con éxito una incursión contra un convoy veneciano en el Egeo, capturando valiosas mercancías. Sin embargo, en 1704, Kara Murad recurrió a la piratería tras un amargo conflicto con el mando naval del sultán, quien veía su creciente poder e independencia como una amenaza. Navegó por el Mediterráneo como un temido corsario, y su jabeque pintado de negro le valió el apodo de Kara Murad. Se adhirió a un código de honor estricto, aunque pirata, implacable en la batalla contra enemigos designados, pero conocido por perdonar a los comerciantes otomanos y a los pescadores locales, creyendo que la piratería nunca debería dañar a la gente común del imperio. Había acumulado riqueza, poder y una reputación notoria, pero la emoción de la caza y la libertad del mar le impidieron abandonar la vida que había elegido. ¿Y ahora? Los ojos de Murad se abrieron de golpe al sentir un fuerte latido en la mandíbula, donde el puño del demonio rubio lo había impactado. Parpadeó, intentando aclarar su visión. Estaba dentro de una pequeña habitación de madera toscamente construida, probablemente una celda del enorme galeón. Intentó mover las manos, pero sintió las frías cadenas de hierro que le sujetaban las muñecas a la espalda. El sonido de pasos pesados se acercaba desde afuera, y después de unos segundos, la puerta se abrió con un crujido, revelando 4 figuras recortadas contra la luz del pasillo. Uno era el gigantesco capitán del galeón. Su barba blanca en forma de media luna le daba el aspecto de un demonio marino. A su lado estaban el rubio que lo había dejado atónito con su hechicería imposible, y el moreno que también luchaba contra sus hombres. El cuarto hombre era más bajo, uno de los oficiales del galeón. ¿Estás seguro de que es Murad? Preguntó el capitán gigante, Olgate, al oficial más bajo, aunque sus agudos ojos permanecieron fijos en Murad. El oficial asintió brevemente. Estoy seguro, capitán. Kara Murad Beylu al-Hasan. Su cartel de recompensa estaba en un lugar destacado de la taberna de Roma. 10.000 escudos, vivo o muerto. Olgate sonrió con una mirada depredadora. Avanzó y se detuvo a 1 metro del encadenado Murad. Hola Murad. Me llamo Olgate, Eduardo Olgate, capitán del galeón que cometiste la insensatez de intentar alcanzar. Señaló con el pulgar al oficial bajo. Este hombre dice que ofrecen 10.000 escudos por tu cabeza, ¿estás de acuerdo con esa valoración? Murad miró desafiante a Olgate y permaneció en silencio, negándose a darle al hombre la satisfacción de una respuesta. Ah, sí, lo olvidé, gruñó Olgate con desdén. No habla inglés, habla inglés de maravilla, capitán, dijo Alaric riendo suavemente desde la puerta, sacando un puro nuevo y encendiendo la punta con el dedo. Quizás no con tanta fluidez como nosotros, pero te entiende perfectamente. Olgate giró la cabeza hacia Alaric, luego hacia Murad, con una sonrisa aún más amplia. ¿En serio? Se acercó a Murad. Como capitán, Murad, debo decirte que me duele que intentaras robarme. Murad seguía mirándolo fijamente mientras apretaba la mandíbula. Olgate suspiró dramáticamente y se dio la vuelta. Bueno, me voy. No sé por qué me tomé el tiempo de hablar con él cuando puedo disfrutar de unas jarras de hidromiel de su propia bodega. Mátame, Olgate, que había empezado a caminar hacia la puerta, se detuvo. Se giró lentamente, mirando a Murad con cierta sorpresa. ¿Has dicho algo, pirata? Mátame, repitió Murad, más fuerte esta vez, sus ojos oscuros ardían de odio mientras miraba a Olgate. Gurararara. Olgate estalló en una carcajada que resonó en la pequeña habitación. La risa se apagó de golpe, dejando una fría sonrisa en su rostro. ¿Matarte? ¿Crees que lo permitiré? ¿Después del lío que causaste? Te lo buscaste tú mismo, imbécil. Se acercó de nuevo, inclinándose ligeramente para mirar a Murad directamente a los ojos. No. Matarte sería demasiado fácil. Esto es lo que voy a hacer, declaró Olgate, bajando la voz hasta convertirse en un gruñido amenazador. Voy a navegar este magnífico galeón, la Providencia, hasta el puerto de Livorno. Cobraré su cuantiosa recompensa, obteniendo una buena ganancia y un poco de fama para impulsar mis ventas. Hizo una pausa, asimilando las palabras. Mientras que usted, será entregado a las autoridades. Enviado a la prisión más profunda y oscura que tengan. Donde se pudrirá el resto de su miserable vida. Murad apretó los dientes, forcejeando inútilmente contra las cadenas. Olgate rió una vez más, con un sonido áspero y triunfal, antes de darse la vuelta y salir de la habitación. El oficial más bajo le dirigió a Murad una última mirada antes de seguir a su capitán. Alaric rió suavemente ante la dramática salida de Olgate, mientras que Reuben simplemente suspiró, luciendo incómodo.
Bueno, diría que fue único. Dado que es la primera vez que ayudo a capturar a alguien con una recompensa por su cabeza. Asintió levemente, como si se confirmara algo, luego se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Alaric solo con el prisionero. Alaric vio a Reuben irse y luego volvió su atención a Murad. Se acercó, deteniéndose justo fuera del alcance de su brazo. Se llevó el cigarro recién encendido a los labios, dando una calada lenta y deliberada, dejando que el humo se elevara perezosamente en el aire. Parecía completamente relajado, casi aburrido, lo que solo sirvió para enfurecer aún más a Murad. Antes de que Murad pudiera soltar otra maldición o exigir algo, los ojos de Alaric cambiaron. El azul despreocupado del iris se tornó en un carmesí vibrante, mientras el intrincado patrón del Mangekyō Sharingan eterno giraba hipnóticamente. Genjutsu. Sharingan. La mirada desafiante de Murad se aflojó instantáneamente, sus ojos se volvieron apagados y desenfocados mientras el genjutsu tomaba posesión. Entonces, Murad preguntó a Alaric con tono familiar, mientras el humo le salía de los labios. Un capitán pirata exitoso como tú, deberías tener algún tesoro escondido, ¿no? ¿Dónde está? ¿Y cuánto vale, en escudos? El aturdido Murad se detuvo un momento, mientras su mente procesaba la orden a través de la neblina del genjutsu. Evet, sí, respondió finalmente, con voz monótona. Tesoro, valorado en 80.000 escudos, está escondido, en mi Maligne, mi propiedad, en Varna. Maligne. Mansión, o algo así. Varna, en Bulgaria. Alaric arqueó las cejas ligeramente, asimilando la información. Dio otra calada larga a su cigarro, pensativo. Maldita sea, eso está lejos, definitivamente no está en el itinerario actual. Quiero decir, no tan lejos en el gran esquema, pero lo suficiente como para ser un inconveniente ahora mismo, reflexionó. Y 80.000 escudos, la verdad es que la cantidad es Desactivó su Sharingan, y los ojos de Murad lentamente recuperaron una apariencia de vida, aunque la confusión nubló sus rasgos antes de que el agotamiento y los efectos persistentes del genjutsu lo arrastraran hacia la inconsciencia. Alaric lo observó desplomarse contra las cadenas. Mis prioridades ahora son Florencia, luego Tera. Después de Tera, quizá más Yaz, para ver qué secretos esconde la antigua fortaleza de los asesinos. Luego, si el tiempo lo permite, quizá Persia para visitar a Suleimán, la espada del Edén supuestamente está allí, según la historia del juego, aunque es solo un boceto, podría estar en cualquier lugar. Frunció el ceño ligeramente. Los productos de Bristol, el bálsamo, las mascarillas, el té, probablemente se agotarán en 2 o 3 años al ritmo actual. No debería tardar tanto en viajar dando rienda suelta a mi curiosidad, tengo un negocio que gestionar. Volvió a mirar a Murad, que dormía. Decisiones, decisiones. Alaric se dio la vuelta y salió de la habitación húmeda y de madera, cerrando la puerta tras él. Ya veremos, capítulo 92. One Piece. Saldo actual. 374.970.232 escudos, 93 Baiokchi. Pasaron 3 días sin incidentes mientras la Providencia, acompañada por los 2 Shebex capturados y ahora casi despojados, navegaba hacia el norte con vientos favorables. Alaric pasó gran parte del tiempo relajándose, ocasionalmente navegando por el sistema o observando a Reuben y Flavia, cuya relación parecía estar floreciendo rápidamente en el mar Toscano. En cuanto llegaron al concurrido puerto de Livorno, Flavia insistió en mostrarles los lugares de interés y las tiendas. Alaric se vio obligado a financiar una visita improvisada a los mejores establecimientos de Livorno, desde comerciantes de seda hasta joyeros, seguida de una cena y alojamiento en la posada más lujosa que la ciudad portuaria ofrecía. Ah, y antes de irse de Roma, se aseguró de que Oldgate recibiera el pago inicial. Escena retrospectiva, era de madrugada cuando la Providencia finalmente atracó en el puerto de Livorno. Oldgate comenzó a dar órdenes de inmediato, obligando a la tripulación a subir a cubierta los cargamentos rescatados de los jabeques capturados y de la bodega del galeón, listos para empezar a comerciar y vender lo antes posible, incluyendo el grano que había comprado astutamente en Civitavecchia. ¿Y Murad? Bueno, fue lo primero que Oldgate vendió. Se jactaba de ser 10.000 escudos más rico. Alaric se apoyó en la barandilla cerca del timón, fumando un puro y disfrutando de la vista del bullicioso puerto toscano. Vio a Reuben y Flavia salir de la escotilla que conducía a la cubierta inferior, caminando de la mano. Flavia lucía radiante, prácticamente floreciendo mientras su piel rozaba el sol, y Reuben lucía una sonrisa suave y genuina que Alaric rara vez veía.
Al ver que su cigarro estaba casi consumido, Alaric dio una última calada y, con un movimiento de muñeca, envió la colilla aún encendida volando hacia la pareja. «Oigan», gritó juguetonamente. «Quédense en sus habitaciones. Dejen de presumir». Reuben, cuyos sentidos se habían agudizado tras años de entrenamiento y las impredecibles travesuras de Alaric, ni siquiera se giró. Simplemente movió la muñeca con precisión despreocupada, golpeando la colilla en el aire y enviándola al mar, sin causar daño. Flavia, sin embargo, se volvió hacia Alaric, con las manos en las caderas, fingiendo molestia pero con risa en los ojos. «Cálmate, ¿quieres?», gritó. «Tú también tendrás una mujer hermosa algún día, señor Kenway». El ojo de Alaric se crispó. Antes de que pudiera replicar, un fuerte gurararararararara resonó a sus espaldas. Suspiró y bajó las escaleras desde el alcázar hasta la cubierta principal, donde se encontraba Oldgate, sonriendo ampliamente. «Esa chica te ha dado en el clavo, muchacho», bramó Oldgate, dándole una palmada en la espalda a Alaric. Un dios en el campo de batalla, abatido por una lengua afilada. Gurararara. Alaric volvió a suspirar, negando con la cabeza mientras seguía caminando junto al capitán. «Bueno, mi puño no discrimina género, ¿sabes?», murmuró lo suficientemente alto para que Flavia lo oyera. Flavia jadeó dramáticamente y de inmediato agarró la mano de Reuben, arrastrándolo rápidamente de la pasarela hacia la entrada del puerto. «Vamos, Reuben, escapemos antes de que decida manifestarse». Oldgate los miró fijamente, atónito por un momento ante la contundente declaración de Alaric, antes de estallar en lágrimas de risa. «Gurararararara. ¡Qué gracioso!». Bueno», Alaric negó con la cabeza, deteniéndose frente a Oldgate, que seguía riendo. Se inclinó y habló en voz baja, para que solo el capitán pudiera oírlo. «Dejé el anticipo en mi camarote, las 2000 libras. Que alguien las traiga cuando quiera». Los ojos de Oldgate se abrieron de par en par una vez más, y su risa se transformó en una sonrisa satisfecha. Asintió brevemente. «Sí, muchacho». «De eso hablo», Alaric sonrió y le dio una palmada en el ancho hombro al capitán. «Bien entonces. Nos vemos en unos días, Barba Blanca». Oldgate asintió y observó la alta figura de Alaric caminar con confianza por la pasarela y desaparecer en el concurrido mercado de Livorno. Fin del flashback. Curiosamente, aunque Flavia actuó como su guía a través de los mercados de Livorno durante los siguientes días, ella pareció beneficiarse más, explotando esencialmente la actitud casual de Alaric hacia el dinero. Reuben se dio cuenta y se sintió un poco culpable, pero Alaric simplemente ignoró sus preocupaciones, genuinamente sin preocuparse por el gasto. 2000 libras esterlinas / 6400 escudos. Depósito, 68 escudos, 88 baiocchi. Gastos Livorno más transporte. Deducción total. 6468 escudos, 88 baiocchi. Saldo actual. 374.963.764 escudos, 5 baiocchi. «Da gracias por ser la novia de Reuben», suspiró Alaric para sus adentros una tarde, viendo a Flavia regatear ferozmente por un encaje caro con las monedas que él le había dado. «Con mi fortuna, no me importa gastar», pero nos arrastró por todas las tiendas de la ciudad. Finalmente, tras 3 días en Livorno, alquilaron un carruaje. 3 días más de viaje por las ondulantes colinas toscanas los llevaron a la ciudad amurallada de Monteriggioni y al caer la noche, alrededor de las 10 de la noche. El carruaje se detuvo justo delante de la puerta principal. «Hemos llegado, señoras y señores», anunció el cochero contratado, bajando de su asiento para abrir la puerta del carruaje. Reuben se estiró y estaba a punto de salir, pero Flavia lo detuvo, inclinándose hacia la puerta abierta. Señaló una gran villa bien iluminada, visible en una colina al este de las murallas, rodeada por la oscuridad del campo. «¿Puedes llevarnos a esa villa de allí, per favore?». Todos, incluido el cochero, siguieron su dedo índice. La villa lucía impresionante, con sus luces brillando cálidamente contra la noche que se cernía sobre ella. El cochero asintió. «Claro. Por la mañana, señora». Alaric arqueó una ceja. «Sé que no es nuestro destino acordado, pero ¿podemos irnos ya? Estoy dispuesto a pagar más por las molestias». «No se puede, signore», respondió el cochero con firmeza, bajando un poco la voz. «Está demasiado oscuro. El camino está en mal estado y. Bueno, corren rumores». Miró nervioso hacia las colinas oscuras. «Rumores de un vampiro merodeando por Monteriggioni de noche. ¿Qué tal si descansas aquí en el pueblo? Hay buenos lugares.
Podemos viajar a la villa sin problemas con la luz de la mañana. ¿Lo harías por 100 escudos? Insistió Alaric, inclinándose ligeramente hacia adelante. Mis amigos y yo, somos aventurieri. Aventureros. No nos asustan los rumores. Los ojos del cochero se abrieron de par en par ante la cantidad ofrecida, claramente tentado. Pero el miedo se impuso. Volvió a suspiró, esta vez más profundamente. Lo siento mucho, Signore. Pero un vampiro es un vampiro. Mi vida vale más que 100 escudos. Bueno, entonces no puedo evitarlo, dijo Alaric encogiéndose de hombros, asintiendo en señal de comprensión. Sus ojos se encontraron con los de Reuben y Flavia, y se llegó a un acuerdo tácito entre ellos. No necesitaron decir nada más. Los tres empezaron a recoger sus pertenencias y a bajar del carruaje. El cochero pareció aliviado de que no discutieran más. Bueno, dijo, les buscaré una buena posada aquí en el pueblo. No, estamos bien, interrumpió Alaric, estirando las extremidades tras estar encerrado en el carruaje. Desde aquí solo caminaremos. Los ojos del cochero se abrieron de par en par, esta vez con incredulidad. Miró a Alaric, luego a Reuben y Flavia, que ahora iban cargados de bolsas y paquetes, en su mayoría las compras de Flavia en Livorno. ¿Caminar? ¿A la villa? ¿Ahora? Están locos. Alaric simplemente bostezó, aparentemente despreocupado. Le lanzó un escudo al cochero. Toma. Una pequeña propina por las molestias. El cochero atrapó la moneda, la miró y luego volvió a mirarlos. Suspiró. No, no puedo, Signore. Retiro de dinero. 1 escudo saldo actual. 374.963.763 escudos, 5 bayocchi, tómalo, ¿quieres? Alaric hizo un gesto de desdén. Miró a Reuben y Flavia, riéndose de la cantidad de equipaje que llevaban ahora, comparado con cuando él y Reuben salieron de Londres. Flavia, al menos, tuvo la delicadeza de parecer algo avergonzada por la montaña de maletas que Reuben la ayudaba a manejar. Estamos listos, anunció Reuben, ajustando la gran bolsa que colgaba de su hombro después de hacer una última revisión dentro del carruaje. Alaric asintió, mirando hacia la lejana e iluminada villa en la colina. Muy bien, declaró alegremente. Vamos a caminar a buscar a One Piece. ¿Eh? Reuben giró la cabeza hacia Alaric, con el rostro desencajado por la confusión. ¿One Piece? Flavia parecía igual de desconcertada. ¿One Piece? Creía que íbamos a la villa. Alaric negó con la cabeza y suspiró dramáticamente mientras caminaba hacia el sendero que salía del pueblo hacia la villa. TCH, cerdos incultos. Capítulo 93. Rubén conoce a su suegro, extra saldo actual. 374.963.763 escudos, 5 bayocchi. El camino hacia la villa al este de Monteriggioni era más oscuro y largo de lo que parecía desde la puerta de la ciudad. En los campos circundantes se oían ruidosos grillos y solo tenían como fuente de luz y la luna y la única linterna que llevaba Flavia. Altos cipreses bordeaban partes del camino de tierra, y todo estaba básicamente oscuro, lo que hacía comprensible el miedo del cochero a las cosas que acechaban en la noche. Aún así, pensó Alaric, recorriendo con facilidad el camino irregular, en mi mundo anterior, solía buscar lugares como este en Google Maps, pulsar un botón y obtener indicaciones. Sin duda, es diferente hacerlo así. Más atmosférico, supongo. Pero menos práctico, claro. Reuben, caminando junto a Flavia y cargando la mayor parte de sus maletas, rompió el silencio. Entonces, Flavia, preguntó, ajustándose las correas del hombro, ¿nunca nos dijiste qué hacías exactamente en Bárceno? ¿Barceloncia? Recibí una carta en clave de mi primo, que está destinado allí, respondió con calma, sin apartar la vista del camino, iluminado por la luz oscilante de la linterna. Me pidió ayuda para la misión que le habían encomendado, el asesinato del maestre de la Orden del Temple en Cataluña. Reuben arqueó una ceja. ¿Maestre, qué? Alaric rió suavemente desde un lugar justo delante de ellos. Significa maestro de la Orden del Temple en Cataluña, Reuben. Miró a Flavia. Impresionante objetivo. Flavia pareció ligeramente sorprendida por su comprensión casual. Parece que también sabes castellano. Un poquito, respondió Alaric con naturalidad. Un poquito. Flavia rió levemente. Se llamaba don Hernando de Balcázar, continuó, con un tono más serio. Un hombre poderoso, con una sólida base. El equipo de mi primo lo había estado rastreando durante meses, pero estaba fuertemente vigilado. Se detuvo bruscamente al tensarse el cuerpo.
En ese mismo instante, una figura oscura se desprendió de la gruesa rama de un árbol que sobresalía, cayendo silenciosamente hacia donde Flavia había estado un segundo antes. Saltó hacia atrás instintivamente, alzando su linterna a la defensiva. La figura aterrizó silenciosamente en el lugar que acababa de abandonar. Una asesina. Al mismo tiempo, Reuben se retorció bruscamente cuando una espada oculta pasó junto a su rostro, fallando por un pelo. Otro asesino emergió de las sombras del camino. Alaric, quien los había presentido momentos antes de su ataque, simplemente extendió la mano y atrapó la muñeca de un tercer asesino que apuntaba con una espada oculta a su cuello, deteniendo el ataque de golpe. Honestamente, pensó Alaric con un toque de aburrimiento, no es divertido cuando puedo sentir cualquier ser vivo dentro de un radio tan grande. Espera. Gritó Flavia al reconocer la vestimenta de los atacantes. No pudo terminar la frase cuando otra figura emergió de las sombras, adentrándose en la luz que proyectaba la linterna. Era un hombre de mediana edad, de rostro severo, que vestía la inconfundible y autoritaria túnica de un asesino con la que Alaric estaba demasiado familiarizado. Su atuendo es similar a la túnica de un mentor, notó Alaric mentalmente. La mirada penetrante del mentor se fijó en Flavia, ignorando a Alaric y a Reuben por el momento. Flavia, dijo con voz fría y decepcionada. Pensar que nos has traicionado. Que has traído a desconocidos a nuestra puerta. No, padre. Jamás lo haría. Protestó Flavia con vehemencia. Entonces, ¿quiénes son estos hombres? Preguntó el mentor, dirigiendo finalmente su mirada penetrante hacia Alaric y Reuben. Empezó Flavia, pero Reuben la interrumpió. Nadie, salvo Alaric, notó que tenía una daga a solo 1 centímetro del estómago del asesino que intentó apuñalarle la cara con una hoja oculta. Soy su marido. Anunció Reuben con firmeza, con una voz que resonaba con convicción. Todos y Flavia, Alaric, el mentor y los otros 2 asesinos abrieron los ojos de par en par, mirando a Reuben en un silencio atónito. Alaric estaba más impresionado que conmocionado. El mentor se recuperó primero, y su mirada se dirigió de golpe a Flavia. Flavia, es cierto. Flavia, tras un segundo de sorpresa, pareció aprovechar la oportunidad. Sí. Declaró, mirando desafiante al mentor. Es mi marido, pronto. Antes de que el mentor pudiera responder a este desarrollo inesperado, Alaric suspiró dramáticamente, soltando la muñeca del asesino que sostenía, mientras el asesino se tambaleaba hacia atrás con cautela. Todos, dijo Alaric, levantando las manos en un gesto apaciguador. Seamos todos civilizados, ¿de acuerdo? No queremos ofender. Fue Flavia quien nos invitó a visitar su casa. Tutti igual todos. El mentor miró fijamente a Alaric, luego a Reuben, observando su altura, su comportamiento tranquilo a pesar de la emboscada y la facilidad con la que habían manejado a sus asesinos. Sentía cierta inquietud. No eran hombres comunes. ¿Intentas reclutarlos para la hermandad sin autorización, Flavia? Preguntó con aspereza. Parecen capaces. No, padre, insistió Flavia. Pero, ¿saben de nuestro antepasado, Ezio? Esa declaración causó otra oleada de conmoción. Los 3 asesinos atacantes se sobresaltaron visiblemente, y los ojos del mentor se abrieron considerablemente. ¿Cómo? Preguntó, acercándose un paso. ¿Cómo que saben de nuestro antepasado, Ezio Auditore? Antes de que Flavia pudiera intentar una explicación, Alaric volvió a hablar con tono razonable. Bueno, ¿qué tal si lo hablamos dentro? No es posible que pretenda ser tan irrespetuoso con los invitados de su hija, ¿verdad, maestro? Es medianoche. El mentor miró fijamente a Alaric durante un buen rato, evaluando el momento. Finalmente, asintió brevemente. Va bene, concedió con brusquedad. Pero primero desarmarán. Alaric arqueó una ceja e intercambió una mirada con Reuben. Me parece justo, dijo Alaric encogiéndose de hombros. Sigamos adelante. Reuben dudó solo un segundo, mirando a Flavia, antes de asentir con renuencia. Envainó su daga, que estaba a centímetros del estómago del asesino. Luego desató las vainas que contenían la espada de Damocles y la daga de su cinturón y se las entregó al asesino que casi mató, quien las tomó con cautela. Alaric señaló con la cabeza las armas que Reuben le entregó. Por favor, manipule su espada con mucho cuidado, le aconsejó al mentor con suavidad en italiano. Son muy importantes. El mentor asintió brevemente otra vez, sus ojos se detuvieron en la espada única por un momento antes de volverse hacia ellos. Soy Matteo Auditore, se presentó formalmente a pesar de su mirada cautelosa.
maestro asesino y mentor de los asesinos con base en la villa. Y, añadió, su expresión suavizándose casi imperceptiblemente al mirar a Flavia, padre de Flavia. Los ojos de Reuben se abrieron de par en par ante la confirmación, mientras que Alaric simplemente asintió cortésmente. Alaric Jonathan Kenway, respondió, cambiando con fluidez al inglés. De Bristol, Inglaterra. Puede que hable italiano, pero mi amigo y yo somos principalmente ingleses. Mateo arqueó una ceja, visiblemente impresionado por la fluidez con la que Alaric cambió de idioma. Miró a Reuben y también cambió al inglés. ¿Y este tipo? ¿Habla italiano? Reuben se aclaró la garganta. Ah, soy Reuben. Puedo entender, un poco. Mateo negó con la cabeza, con expresión momentáneamente disgustada. Eso no sirve de nada. Flavia no puede tener un marido que no hable italiano con fluidez. Reuben enderezó la postura de inmediato, con aspecto decidido. Estudiaré lo mejor que pueda, Socero. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par, y una vena le palpitó en la sien. ¿Suocero? Espetó. Yo seré quien juzgue si tienes derecho a llamarme suegro o no, ragazzo. Al ver a Reuben estremecerse bajo la mirada de Mateo, Alaric rió suavemente a su lado. ¿Y bien, cómo te sientes ahora, Reuben? ¿Aún quieres casarte con ella? Reuben le lanzó a Alaric una mirada feroz antes de que Mateo los interrumpiera con un impaciente TCH, andiamo. Vamos. Mateo se giró y echó a andar hacia la lejana villa, con los demás asesinos detrás, vigilando atentamente a Alaric y a Reuben. Flavia se apresuró a alcanzar a Reuben, ofreciéndole una sonrisa de disculpa. Siento mucho lo de mi papá, susurró. No suele ser así. Antes de que Reuben pudiera responder, Mateo gritó bruscamente. Flavia. Ven aquí y camina a mi lado. Flavia suspiró, le dirigió a Reuben una última mirada de disculpa y se apresuró a reunirse con su padre. Alaric le dio una palmadita a Reuben en el hombro. No te preocupes, muchacho, dijo en voz baja. Los padres de las hijas siempre son así. Protectores. Reuben asintió con tristeza. Lo sé, murmuró. Como el padre de Caroline, a quien tú, SHH interrumpió Alaric rápidamente. Ya lo sé, continuaron caminando en silencio un momento, siguiendo a Mateo y Flavia por el oscuro sendero. Alaric miró hacia la costa, aunque no se veía nada. Probablemente debería enviarles una carta pronto, para hacerles saber que al menos todavía estoy vivo. Capítulo 94. Va bene, maestro, saldo actual. 374.963.763 escudos, 5 baiocchi, Alaric tarareó al ver por fin la impresionante villa toscana. Había muchos faroles y el interior estaba, sin duda, iluminado. Era más grande y quizás incluso más fortificada de lo que recordaba del cortometraje de Assassin's Creed, Embers. Generaciones de asesinos auditore habían mantenido y ampliado claramente el legado de Ezio. Al acercarse a la puerta principal, Alaric comentó con indiferencia. Hay al menos 50 personas dentro de estos muros, algunas despiertas y la mayoría dormidas. ¿Son todos tu familia, maestro? Menuda reunión. Todos, incluidos los asesinos que los escoltaban, se detuvieron bruscamente. Flavia y Reuben parecieron sorprendidos, pero Mateo y los demás asesinos miraron a Alaric con los ojos muy abiertos y atónitos. ¿Cómo hiciste?, tartamudeó Mateo, perdiendo su severa compostura por un momento. Ah, lo siento. Supongo que te asusté. Alaric se rascó la nuca con indiferencia y luego se encogió de hombros, una excusa perfecta. Es mi vista de águila, ¿no la tienes tú también? Mateo miró fijamente a Alaric un buen rato, su expresión pasando de la sorpresa a la comprensión, y luego a una especie de respeto calculador. Entonces, dijo lentamente, tienes la visión, es diferente a la mía, pero es la visión al fin y al cabo, realmente eres uno de nosotros. Un asesino. Alaric y Reuben intercambiaron una mirada, ambos arqueando ligeramente las cejas. No, respondió Alaric con naturalidad. No es un asesino. Mateo frunció el ceño levemente. Quizás todavía no, concedió. Pero es tu destino, muchacho. Todo aquel que posee los ojos acaba viendo el mundo tal como es y comprende la necesidad de nuestro credo. Alaric no respondió, simplemente ofreció una sonrisa evasiva mientras Mateo indicaba que se abriera la puerta. No es cierto, pensó Alaric mientras cruzaban las pesadas puertas de madera hacia un patio iluminado con antorchas. Ser un asesino o un templario no se trata solo de los ojos. Empieza por los valores, las experiencias, o, a veces, simplemente por quién influye en ellos.
Su mente se remontó brevemente a los personajes del juego. Piensa en Shai Cormac, o en el futuro hijo de Edward, Aitam, por ejemplo. Ambos tenían la visión de águila, pero acabaron siendo templarios. Observó a Mateo guiarlos hacia la entrada principal de la villa. Definitivamente no puedo dejar que Aitam se convierta en templario, pero también admito que me gustaría ver a Connor Kenway algún día. Imagínate, Aitam y Connor, ambos vivos, y Edward también, tal vez incluso, no, probablemente no llevándose bien. Rió para sus adentros. Sería realmente interesante verlo. Más tarde esa noche, el salón principal de Villa Auditore se llenó del inesperado aroma de carne a la parrilla. Barbacoa Kimichi, 10 Baiokchi. Deducción total. 18x, 1 escudo, 80 Baiokchi. Saldo actual. 374.963.761 escudos, 25 Baiokchi. ¿Por qué Alaric compró 18 porciones de barbacoa Kimichi del sistema? Bueno, al entrar a la villa, encontraron a 18 asesinos despiertos y alertas, claramente despertados por la conmoción en la puerta o el regreso de Mateo con extraños. Las cocinas estaban a oscuras, nadie cocinaba a esas horas y el ambiente era tenso. Así que Alaric, siempre pragmático, y quizá buscando suavizar las cosas, decidió sobornarles el corazón con comida. Simplemente, aunque en secreto, materializó brochetas de barbacoa sabrosas y perfectamente cocinadas para todos los presentes. Nadie cuestionó absolutamente nada. ¿Cómo decía ese dicho? ¿Se llega al corazón de un hombre a través del estómago? Pensó Alaric, masticando pensativo un trozo de carne tierna mientras observaba la escena. Los asesinos, al principio recelosos, ahora estaban reunidos alrededor de la gran sala, sentados en sofás, sillas o en el suelo, devorando con avidez la inesperada cena nocturna. La tensión ciertamente se había aliviado. G. Mateo Auditore, después de terminar su propia brocheta, se sentó frente a Alaric en un lujoso sofá, con las piernas cruzadas y su actitud severa regresó ahora que el impacto inicial había desaparecido. Flavia se sentó junto a Rubén en otro sofá, apoyándose ocasionalmente en su hombro. Bueno, empezó Mateo, limpiándose la boca con una servilleta y con la mirada fija en Alaric. Flavia te ha explicado las inusuales circunstancias de su encuentro y su posterior viaje. Pero lo de la basílica, mencionó mecanismos extraños, pasadizos ocultos, y tu asombroso conocimiento de ellos. ¿Cómo sucedió exactamente? Flavia se movió ligeramente, retomando la historia. Relató su llegada a la basílica, la insistencia de Alaric en entrar a pesar de estar cerrada y su conocimiento aparentemente inexplicable de las palancas y mecanismos. Describió el descenso a la bóveda subterránea, el extraño pedestal y su reconocimiento de la silueta de Ezio, omitiendo cuidadosamente las partes más increíbles como el puente instantáneo o la manzana que se desvanece. Pero como Alaric supo dónde estaban las palancas, o la contraseña de la última puerta, no puedo explicarlo, terminó, negando levemente con la cabeza. Fue extraño. Parecía conocer el lugar. Alaric escuchó pacientemente mientras terminaba su brocheta de barbacoa. Tiró el palito vacío a un plato cercano. Como dije, respondió con indiferencia, sosteniendo la intensa mirada de Mateo, tenía mis dudas sobre el lugar. Digamos que fue una intuición, una corazonada. Parecía el tipo de lugar que podría guardar secretos. Mateo estudió a Alaric por un largo momento, claramente no del todo satisfecho con la vaga respuesta, pero tal vez sintiendo que no obtendría más. Ya veo, dijo lentamente. Aún no confías plenamente en nosotros. Es comprensible, dadas las circunstancias, y quizá tus propios secretos. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Pero sepan esto, Alaric Kenway, Reuben. Mi hija parece tenerlos a ambos en alta estima, y poseen conocimiento relacionado con mi antepasado, Ezio, y los secretos que guardó. La bóveda a la que entraron, es un lugar de gran importancia para nuestra hermandad. Esperamos que, con el tiempo, se pueda forjar una relación de confianza. Deseamos comprender qué descubrió Ezio, qué legado realmente dejó. Al ver que todos guardaron silencio un rato, Mateo suspiró y se giró hacia uno de los asesinos que estaban cerca. Guía a nuestros invitados a las habitaciones de invitados. Por fin he tenido sueño durante un rato, pensó Alaric mientras él y Reuben se levantaban. Mientras caminaban para seguir al asesino ordenado por Mateo, los agudos oídos de Alaric escucharon la conversación de Flavia con Mateo. Entonces, ¿y cómo te fue con tu prima? Tuvimos éxito, y aquí, HM. ¿Una carta, y dinero? Sí, y 300 escudos, eso será suficiente para el presupuesto de este mes.
La noche finalmente pasó mientras amanecía, proyectando largas sombras sobre el patio central de la villa, aunque el aire todavía era fresco y denso por la niebla. Reuben estaba de pie frente a Mateo Auditore. Ambos hombres llevaban la camisa puesta a pesar del frío, y su aliento se condensaba en el aire. Varios otros asesinos observaban desde los extremos del patio. Para ganarme mi respeto y mi bendición para cortejar a mi hija, declaró Mateo con voz severa y la mirada fija en Reuben, me vencerás. Primero, en combate cuerpo a cuerpo. Luego, con la espada. Hizo crujir los nudillos. No permitiré que Flavia se case con alguien que no pueda protegerla, ni a sí mismo. Reuben asintió, adoptando una postura relajada pero preparada. Entiendo, maestro. Uno de los asesinos que observaban dio un paso adelante. Yo seré el juez, anunció. Levantó la mano en alto. Cuando baje la mía, comiencen cuando estén listos. Mateo y Reuben asintieron al encontrarse con la mirada. Ninguno de los dos movió de inmediato cuando la mano del árbitro cayó. Dieron vueltas lentamente sobre las losas húmedas, evaluándose. En la azotea de la villa, cómodamente sentado sobre las tejas de terracota, Alaric observaba lo que sucedía abajo con cierto interés, reprimiendo un bostezo. ¿De verdad están haciendo esto? Pensó. ¿Tengo hambre? Mateo dio el primer paso, fintando un rápido jab antes de lanzarse con una combinación de golpes dirigidos a la cabeza y el cuerpo de Reuben. Reuben se deslizó hacia atrás, esquivando los golpes con facilidad. Sus movimientos eran fluidos y eficientes como siempre. Paró un gancho con la palma abierta, redirigiendo el impulso de Mateo, pero no contraatacó, manteniendo una distancia prudencial. «Eres rápido, ragazzo», gruñó Mateo, presionando el ataque. «Pero la velocidad no sirve de nada sin potencia. Debes comprometerte». Lanzó un potente derechazo. Reuben se deslizó por debajo, golpeando ligeramente el brazo extendido de Mateo para desequilibrarlo, evitando de nuevo un golpe contundente. Intercambiaron golpes durante varios minutos, una danza de fintas, bloqueos y evasiones. Alaric tenía claro, y probablemente Mateo también lo estaba, que Reuben poseía una velocidad y una fuerza superiores. Se movía con una eficiencia que delataba años de intenso entrenamiento con Alaric, neutralizando con facilidad los ataques agresivos y experimentados de Mateo. Sin embargo, Reuben parecía conformarse con simplemente defenderse y evadir, sin asestar jamás un golpe decisivo ni usar al máximo sus habilidades mejoradas. Se contenía deliberadamente, intentando no avergonzar al maestro delante de sus alumnos. «Peleas como si tuvieras miedo de destrozarme, muchacho», gruñó Mateo, asestando una patada contundente en el muslo de Reuben, que éste absorbió sin pestañear. «¿Así es como proteges a mi hija? ¿Con medias tintas?» Reuben no respondió, simplemente paró otra serie de golpes. «Mateo es realmente bueno», observó Alaric desde la azotea, mientras masticaba un trozo de fruta seca que había cogido de la mesa del comedor hacía un rato. «Experimentado, hábil, fuerte para ser un hombre normal, lástima que Reuben esté drogado, comparativamente hablando». Frustrado por la defensa pasiva de Reuben, Mateo de repente se agachó, recogió un puñado de tierra suelta y grava del borde del patio y se lo arrojó directamente a la cara de Reuben. Reuben reaccionó al instante, girando la cabeza y protegiéndose los ojos con el antebrazo. La arenilla le golpeó la piel sin hacerle daño. Volvió a mirar a Mateo, arqueando una ceja. ¿En serio? ¿Arena? No hay reglas en una pelea de verdad, muchacho. Espetó Mateo, aprovechando la distracción momentánea de Reuben para arremeter con un rodillazo. Reuben lo esquivó fácilmente. Solo supervivencia. Peleas demasiado limpio. Demasiado educado. Continuaron el combate cuerpo a cuerpo, Reuben esquivando y esquivando con facilidad, y Mateo, cada vez más frustrado, con burlas cada vez más agudas. Finalmente, después de que Reuben redirigiera sin esfuerzo otro golpe potente, haciendo que Mateo se tambaleara, el maestro retrocedió, respirando con dificultad. «Basta», declaró Mateo. «Los puños no bastan. Veamos cómo manejas el acero». Hizo un gesto al árbitro, quien trajo dos espadas de práctica idénticas y estándar. Hojas sencillas y robustas, no las armas finas que los asesinos podrían llevar en misiones. Tomaron las espadas, saludaron brevemente y se enfrentaron nuevamente. El sonido metálico del acero reemplazó el golpe sordo de los puños. Los movimientos de Reuben se mantuvieron fluidos y defensivos. Paraba las estocadas de Mateo, bloqueaba sus cortes, a veces se despegaba con un rápido paso lateral, pero rara vez iniciaba un ataque.
Cuando respondía, lo hacía de forma controlada, buscando desarmar o crear distancia, nunca herir. Era claramente más rápido, su espada era borrosa, pero se resistía constantemente a asestar un golpe contundente, haciendo que la pelea pareciera más reñida de lo que realmente era. Mateo presionó con más fuerza, su frustración era evidente. Era un espadachín hábil, agresivo y experimentado, pero Reuben lo igualaba sin esfuerzo. Su defensa era impecable. Se hizo evidente que Rubén no estaba luchando para ganar, sino simplemente para resistir, para mostrar respeto y no abrumar a su oponente. Después de varios minutos más de este intercambio desigual, Mateo se soltó de repente, bajó la punta de su espada, con el pecho agitado y el rostro enrojecido por la ira. «Para», exigió, fulminando con la mirada a Reuben. «Deja de contenerte. ¿Te burlas de mí, muchacho? ¿Crees que esto es un juego? Lucha contra mí. Lucha contra mí en serio, o no eres digno de ella». Reuben se quedó paralizado, bajó su espada y pareció genuinamente desconcertado. Vio la verdadera ira en los ojos de Mateo. La ofensa no por la posibilidad de ser derrotado, sino por ser tratado con condescendencia. Se dio cuenta de que su intento de respeto estaba teniendo el efecto contrario, era insultante. Miró al maestro y luego alzó la vista brevemente hacia el tejado, donde sabía que Alaric lo observaba. Respiró hondo y apretó la empuñadura de su espada. La postura relajada y defensiva desapareció, reemplazada por una mirada nítida y fría. Asintió lentamente hacia Mateo. «Está bien, maestro». Capítulo 95. Alto. 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 Saldo actual. 374.963.763 escudos, 5 Baiokchi. Previamente, Reuben miró al maestro y luego alzó la vista brevemente hacia el tejado, donde sabía que Alaric lo observaba. Respiró hondo y apretó la empuñadura de su espada. La postura relajada y defensiva desapareció, reemplazada por una mirada nítida y fría. Asintió lentamente hacia Mateo. «Está bien, maestro». Ahora, el cambio en el comportamiento de Reuben fue inmediato y perceptible. El aire a su alrededor pareció agudizarse. Volvió a levantar su espada de práctica, no a la defensiva, sino a la ofensiva, con la punta apuntando firmemente a Mateo. Mateo, al ver el cambio, esbozó una sonrisa sombría. «Por fin». Gruñó y se abalanzó hacia adelante, lanzando destellos de su espada en una compleja serie de estocadas dirigidas al pecho y la cara de Reuben. Esta vez, Reuben no se limitó a bloquear, sino que enfrentó el ataque de frente. Su espada se movía con una velocidad cegadora, desviando la hoja de Mateo con movimientos precisos y bruscos. Clan. Clan. Clink. Saltaron chispas cuando el acero se tocó con el acero. Reuben se deslizó alrededor del ataque de Mateo, con un juego de pies repentinamente más agresivo, obligando al maestro a ponerse a la defensiva. Mateo abrió los ojos de par en par, sorprendido por la repentina intensidad. Intentó un potente corte descendente, poniendo todo su peso en él. Reuben no lo bloqueó. En cambio, se desvió ligeramente, dejando que la hoja silbara al pasar, y simultáneamente asestó una respuesta ultra rápida. La punta de la espada de práctica de Reuben se detuvo a la perfección, exactamente a 1 centímetro del pulso en el cuello de Mateo. Mateo se quedó paralizado al sentir el frío acero besar su piel. Miró fijamente los ojos marrones y fríos de Reuben. Se apartó, separándose, respirando con dificultad. Otra vez. Atacó de nuevo, una ráfaga de ángulos diferentes, poniendo a prueba la defensa de Reuben. Cada vez, Reuben interceptaba el ataque, lo desviaba y contraatacaba con una velocidad increíble, con su espada justo en la posición correcta y a 1 centímetro del ojo de Mateo, luego de su pecho, y de nuevo de su garganta. No se trataba de fuerza bruta, sino de control absoluto y velocidad superior, prediciendo los movimientos de Mateo incluso antes de que los completara. Clan. Alto. Empujar. Parar. Alto. Acaba. Corte. Desvío. Alto. Una y otra vez, la espada de Reuben daba en el blanco, a punto de asestar el golpe decisivo. Mateo sintió un sudor frío correr por su frente, no solo por el esfuerzo, sino por la incredulidad. Era el maestro asesino, un veterano de innumerables batallas, pero este joven jugaba con él, demostrando absoluta superioridad sin infligir daño. Los asesinos que observaban murmuraban entre sí, con expresiones que reflejaban la sorpresa de Mateo. Habían entrenado con su mentor innumerables veces. Algunos podían pillarlo desprevenido, sí, pero este nivel de dominio sin esfuerzo era inaudito.
La espada de Rubén parecía tener vida propia, siempre encontrando la abertura perfecta, siempre deteniéndose justo antes de tiempo con una precisión escalofriante. Mateo se soltó de nuevo, jadeando, mirando a Reuben con una mezcla de frustración y respeto a regañadientes. Esto, logró decir con voz tensa. ¿Es este tu máximo poder, Reuben? Reuben bajó ligeramente la espada, con expresión indescifrable. No, respondió con calma. Golpéame de nuevo, maestro. Y te lo demostraré. Mateo retrocedió unos pasos, recuperándose. Respiró hondo, concentrando toda su fuerza y experiencia en un último ataque desesperado. Con un rugido, se abalanzó hacia adelante, concentrándose en un poderoso ataque diagonal que quería partir a Reuben en dos. Reuben observó el ataque mientras sus fríos ojos marrones seguían la trayectoria de la espada, completamente tranquilo, esperando hasta el último segundo. Alaric, observando desde el tejado, rió suavemente. Ah, ya veo lo que vas a hacer, entonces. Reuben se movió. No fue un bloqueo ni una parada. Su propia espada se elevó velozmente, chocando con la hoja descendente de Mateo, no de plano contra plano, sino filo contra filo, con una precisión y una fuerza imposibles. Esquiva. Un sonido limpio y agudo cortó el aire matutino. Mateo observó con asombro e incredulidad cómo la mitad superior de su espada de práctica simplemente se desprendía, cayendo con un ruido metálico sobre las losas, cortada en dos. Reuben permanecía de pie con calma, con su espada firme, la punta apuntando al cielo. El silencio invadió el patio. Los asesinos se quedaron boquiabiertos. Mateo bajó la vista hacia la empuñadura inútil y la media hoja que aún tenía en la mano, y luego volvió a mirar a Reuben, completamente sin palabras. Por fin, murmuró Alaric desde la azotea, visiblemente satisfecho con el resultado. Se incorporó y, con un elegante salto, aterrizó silenciosamente en el borde del patio, cerca de los aturdidos asesinos, sobresaltándolos. Mateo por fin recuperó la voz, bajó la empuñadura rota y miró a Reuben, al recién llegado Alaric. ¿Y tu amigo? Le preguntó a Reuben con la voz ronca por la incredulidad. ¿Alaric también es fuerte? Reuben giró la cabeza y miró a Alaric, que se alzaba imponente sobre los demás asesinos con una expresión indescifrable. Reuben suspiró profundamente, un sonido largo y cansado. Se giró hacia Mateo. Maestro, dijo en voz baja, desde que era niño, entrenando con él, nunca le he dado un golpe limpio. Los ojos de Mateo se abrieron de nuevo, pero insistió. ¿Y ahora? Después de todo tu entrenamiento, ¿tu fuerza? Reuben volvió a mirar a Alaric y luego sostuvo la mirada de Mateo. Mató a 200 hombres en Bristol él solo, declaró rotundamente. Aniquiló a toda la tripulación de una fragata él solo hace apenas unos días. Puede que sea mi amigo y mentor, pero es frustrante e imposiblemente fuerte. Reuben negó levemente con la cabeza. Estoy seguro de que ninguno de nosotros aquí, hizo un gesto para incluirse a sí mismo, a Mateo y a todos los asesinos que observaban, podría asestarle un solo golpe, tal vez. Todo el mundo oyó esto. Los asesinos se giraron al unísono, mirando a Alaric con los ojos abiertos, con una mezcla de asombro, incredulidad y quizás algo de miedo en sus rostros. Sin embargo, a pesar de esto, aún albergaban dudas. Alaric simplemente les dedicó una sonrisa perezosa, mirándolos fijamente. Eres increíble con los halagos, Reuben. Mateo, el mentor, el maestro asesino, miró fijamente a Alaric, luego volvió a la espada de práctica cortada sin esfuerzo, y luego a la actitud tranquila de Reuben. Murmuró, casi para sí mismo. Eso es, imposible. Reuben guardó silencio un momento, dejando que el peso de sus palabras flotara en el aire. Entonces, un destello desafiante apareció en sus ojos al mirar a Alaric. ¿Quieres intentarlo? Alaric fingió sorpresa. Espera un momento, ¿nunca dije que iba a pelear? Es solo un mástil, respondió Reuben simplemente, con una leve sonrisa en sus labios. Alaric miró a los asesinos reunidos, todos observándolo atentamente. ¿Con quién? La sonrisa de Reuben se ensanchó. Contra todos nosotros. Hizo un gesto para incluir a Mateo, a él mismo y al menos a 50 asesinos que los rodeaban. Los ojos de Alaric se abrieron con fingida incredulidad. ¿Todos ustedes? ¿Contra mí? ¿Están locos? ¿Creen que puedo derrotarlos a todos? Reuben se burló. Deja de fingir, Alaric. Ambos sabemos que puedes. Además, añadió, con un tono más serio, hace tiempo que no entreno de verdad contigo. Alaric suspiró dramáticamente. De acuerdo. Entonces, peleemos, solo tú y yo.
No intentes involucrar a más gente en esto. ¿Por qué? Replicó Reuben de inmediato. ¿No te aburre pelear con debiluchos todo el tiempo? ¿No es esto más interesante? Alaric hizo una pausa, considerándolo con sinceridad. Miró a su alrededor. Vio la duda en los ojos de algunos asesinos, pero también una curiosidad ardiente, el deseo de ponerse a prueba, de presenciar el poder que Reuben describió. Vio la intensa concentración en la mirada de Mateo. El maestro claramente quería evaluar personalmente las habilidades de Alaric. Vio la ansiosa anticipación en el rostro de Flavia al salir de la entrada de la villa. Una risa lenta escapó de los labios de Alaric. Caminó hacia el centro del patio, mirando directamente a Mateo. Bueno, parece que Reuben ha tramado algo interesante. Mateo asintió lentamente, con la mirada penetrante. Lo confieso, yo también tengo curiosidad. De acuerdo, concedió Alaric, mirando a los asesinos reunidos. ¿Pero no tienen misiones que atender? ¿Programas de entrenamiento? No, respondió Mateo secamente. Todos están libres hasta la semana que viene. Consideren esto, entrenamiento avanzado. Vale, suspiró Alaric con resignación. Se crujió el cuello al ver un brillo depredador en sus ojos. Pero no me culpen si salen todos volando por ahí. Una oleada de expectación recorrió la multitud. Los asesinos cambiaban sutilmente de postura, desenvainando sus espadas de práctica o revisando sus hojas ocultas. Reuben sonrió, alzando su propia espada de práctica. Mateo asintió al árbitro, quien trajo otra espada de práctica para el maestro. Comenzaron a rodear lentamente a Alaric. En ese momento Flavia se apresuró a avanzar con los brazos llenos. «Espera», gritó. Llevaba la espada de Damocles de Reuben y su daga envainada, junto con una espada de hermosa factura, sin duda una obra maestra, que debía de ser la espada personal de Mateo. Arrojó las armas con destreza a sus respectivos dueños. Reuben agarró su espada y daga, agradeciéndole con un gesto de la cabeza. Mateo agarró su propia espada, con expresión de sorpresa pero satisfacción. «No puedo dejar de unirme a la diversión», declaró Flavia, desenvainando su daga y su espada oculta, con una sonrisa decidida en el rostro mientras se colocaba junto a Reuben. Alaric observó el círculo de aproximadamente 50 asesinos altamente entrenados, además de un maestro decidido, su propio y poderoso amigo, y la hábil hija del maestro, todos preparándose para atacarlo simultáneamente. Murmuró en voz baja. «¿Por qué no puedo disfrutar del turismo por una vez?» Reuben y Mateo rápidamente aseguraron sus armas. El círculo se fortaleció. Alaric dejó caer por completo su fachada despreocupada, sustituida por una sonrisa segura, casi desafiante. Sostuvo la mirada de sus allegados. Otra vez dijo con voz tranquila, pero con una clara advertencia. «No me culpen si salen volando». Capítulo 96. Un asesino no solo vive de pan, saldo actual. 374.963.763 escudos, 5 Baiocchi. Previamente, Alaric dejó caer por completo su fachada despreocupada, sustituida por una sonrisa segura, casi desafiante. Sostuvo la mirada de sus allegados. Otra vez dijo con voz tranquila, pero con una clara advertencia. «No me culpen si salen volando». Ahora, el aire se volvió denso con anticipación cuando más de 50 pares de ojos, los asesinos, el maestro, Flavia y Reuben, estaban fijos en Alaric, quien estaba completamente relajado en el centro del patio, desarmado. La primera oleada llegó sin señal alguna, una acometida coordinada de 5 asesinos en distintos bandos. Se movían con rapidez, con el destello de sus espadas, con el objetivo de abrumarlo con su superioridad numérica. Al principio, Alaric ni siquiera pareció mover los pies. Se tambaleó ligeramente, dejando que una estocada pasara inofensivamente cerca de su oreja. Cuando el asesino se abalanzó sobre él, Alaric le dio un golpecito en el codo, redirigiendo su impulso hacia otro atacante. Al mismo tiempo, se agachó ante un amplio corte de un tercero y extendió la mano para hacer tropezar a un cuarto que se acercaba. El quinto atacante intentó dar un golpe preciso con una daga, pero Alaric simplemente giró y usó su propio brazo para bloquear el corte entrante del segundo atacante al que había desequilibrado. Fue un torbellino caótico, pero Alaric se movió con calma, empleando el mínimo esfuerzo para redirigir la agresión entre sí. 2 asesinos chocaron, otro tropezó con sus propios pies, y aquel cuyo brazo Alaric había usado gritó al ser rozado por la espada de su compañero. «Demasiado lento», comentó Alaric con indiferencia, asestando un rápido golpe al cuello del asesino más cercano, dejándolo caer al suelo, inconsciente.
Luego giró y pateó a otro atacante de lleno en el pecho. El asesino salió volando hacia atrás varios metros, cayendo desplomado con un fuerte gruñido, claramente noqueado. Los asesinos restantes se detuvieron, momentáneamente aturdidos por el fácil asesinato de 5 de ellos. Vamos, se burló Alaric, haciéndole señas con los dedos. No me digas que eso es todo lo que tienen los famosos asesinos de Auditore. Esperaba algo más que un precalentamiento. Enfurecidos por la provocación, otra oleada se abalanzó sobre ellos, quizá 10 esta vez, intentando usar tácticas coordinadas, fintando y atacando desde múltiples ángulos. Alaric se convirtió en una mancha borrosa. Fluyó como el agua entre ellos, con manos y pies moviéndose con una velocidad y precisión cegadoras. Apartó una espada de un manotazo, asestó un rápido golpe de palma a una mandíbula que hizo volar los dientes, barrió las piernas de otro, agarró una muñeca y usó al asesino como escudo humano contra el ataque de un camarada antes de lanzarlo a un lado. Un asesino logró acercarse, con la hoja oculta extendida, apuntando al riñón de Alaric. Alaric simplemente se echó hacia atrás como una matriz, con la hoja silbando cerca de su estómago, y luego golpeó bruscamente con la rodilla el rostro del asesino mientras éste se enderezaba. Crujido. El asesino cayó con fuerza. Otro intentó un corte bajo, pero Alaric saltó con ligereza, aterrizando detrás del atacante y asestando una fuerte patada en la parte posterior de la rodilla, seguida de un golpe preciso en la base del cráneo. Abajo. Los cadáveres comenzaron a esparcirse por el patio. Alaric se movía constantemente, sin detenerse en ningún sitio, controlando el ritmo por completo. Dejó inconsciente a un hombre con un golpe rápido, pateó a otro contra la pared con tanta fuerza que lo aturdió, desarmó a un tercero y usó la empuñadura de la espada para noquear a un cuarto. Lanzó a los asesinos por los aires con patadas y empujones aparentemente casuales, sus cuerpos dando volteretas por el aire antes de estrellarse contra las losas o contra sus desconcertados camaradas. Nadie pudo asestar un golpe. Las espadas fallaron, las dagas se desviaron, las hojas ocultas solo encontraron aire vacío. ¿De verdad es esto? Preguntó Alaric, esquivando sin esfuerzo una estocada mientras le daba un codazo en las costillas a otro atacante. Apenas estoy sudando. Al ver a sus hermanos siendo desmantelados con tanta facilidad, Flavia no pudo esperar más. Con un grito decidido, se lanzó hacia adelante, con la daga apuntando al costado de Alaric. Él giró perezosamente, agarrándola de la muñeca con facilidad, deteniendo la daga a centímetros de su cuerpo. ¡Qué mala, qué mala! Chasqueó la lengua. Flavia gruñó e intentó girar su espada oculta con la otra mano. Alaric simplemente abrió la palma y la colocó suave pero firmemente sobre su estómago. Un empujón aparentemente pequeño, pero Flavia jadeó al ser lanzada hacia atrás por los aires como si la hubiera alcanzado una bala de cañón. Reuben, anticipando algo así, se movió rápidamente, atrapándola antes de que cayera al suelo, aunque la fuerza lo hizo retroceder un paso. Flavia estaba inconsciente en sus brazos. Mateo se quedó mirando, horrorizado, cómo se llevaban a su hija sin ningún esfuerzo. Imposible, susurró, pálido. Ningún hombre se mueve así. Reuben miró a Flavia, inconsciente, y luego a Alaric, que se sacudía el polvo del hombro con indiferencia. Una gota de sudor le resbalaba por la sien a pesar del fresco aire de la mañana. Respiró hondo, tranquilizándose. Alaric se volvió hacia los asesinos restantes, quienes ahora dudaban, con su confianza destrozada. ¿Alguien más? Eso pareció romper la presa. Con renovados gritos desesperados, los 30 asesinos restantes cargaron contra él en masa. Lo que siguió fue menos una pelea y más un torbellino de caos controlado. Alaric se movía entre ellos como una fuerza de la naturaleza. Puños borrosos, patadas lanzando cuerpos por los aires, codos crujiendo mandíbulas, rodillas encontrando plexos solares. Usaba a los atacantes como escudos, redirigía armas, zancadillas, empujaba y golpeaba con velocidad cegadora y precisión milimétrica, apuntando a puntos de presión y zonas vitales para noquear al instante. Al cabo de un minuto, el patio volvió a quedar en silencio, salvo por los gemidos de los caídos. 50 asesinos yacían inconscientes o gimiendo sobre las losas. Alaric permanecía en el centro, completamente intacto, sin una mota de polvo en la ropa, ni siquiera respiraba con dificultad. Mateo Auditore observaba la escena, con su espada de maestría colgando flácida a su costado, y su rostro reflejando una incredulidad absoluta. Miró el mar de cuerpos inconscientes y luego a Alaric, ileso. Negó lentamente con la cabeza y bajó la espada por completo. Me rindo, dijo con voz resignada. Me voy.
No puedo superar eso. Alaric dirigió su atención a Rubén, quien depositó con cuidado a Flavia, aún inconsciente, contra el muro del patio. Rubén se levantó, desenvainando la espada de Damocles. Su luz dorada destellaba ligeramente en la brumosa mañana. Adoptó una postura preparada, su expresión ahora era mortalmente seria. De acuerdo, Alaric, dijo Reuben con voz tensa. Solo tú y yo. El enfrentamiento que siguió fue de un nivel completamente diferente. Reuben, armado con la poderosa espada de Damocles y potenciado por sus habilidades mejoradas, atacó con increíble velocidad y ferocidad. La espada dorada silbó en el aire, y cada golpe desprendía un poder inmenso. Alaric aceptó el desafío, aún desarmado, pero sus movimientos se volvieron más precisos y rápidos. Bloqueó la espada brillante con los antebrazos cubiertos de chakra, y los impactos crearon pequeñas ondas de choque. Esquivó las estocadas ultra rápidas por milímetros, esquivando y agachándose para esquivar cortes amplios y potentes. Se movía como el humo, siempre fuera de su alcance, dejando ocasionalmente que la punta de la espada de Damocles rozara su manga, solo para desaparecer antes de que el golpe pudiera impactar. A diferencia de su pelea con los demás, Alaric comenzó a contraatacar. No buscaba noquear a Reuben rápidamente, sino ponerlo a prueba, forzarlo. Bloqueaba un golpe y luego asestaba una patada rápida al costado de Reuben que hacía gruñir al moreno, a pesar de su mayor resistencia. Paraba una estocada y conectaba un golpe rápido al hombro de Reuben, obligándolo a retroceder. Los golpes no eran debilitantes, pero eran certeros, precisos y claramente contundentes, lo que obligaba a Reuben a ajustarse y defenderse constantemente. Lucharon por el patio, una imagen borrosa con asesinos inconscientes como telón de fondo. El sonido metálico de la espada de Damocles al ser bloqueada por las manos desnudas de Alaric resonó de forma extraña. Los minutos se convirtieron en lo que pareció una hora. Mateo observaba, completamente sin palabras. Su sorpresa inicial se transformó en un profundo asombro ante la destreza y el poder desplegados por ambos hombres, aunque el dominio natural de Alaric seguía siendo aterradoramente evidente. Finalmente, Reuben retrocedió tambaleándose, jadeando con dificultad, con la frente empapada de sudor y los brazos temblorosos por el esfuerzo de blandir la poderosa espada contra la implacable defensa y los agudos contraataques de Alaric. Alaric permanecía frente a él, con una ligera capa de sudor en la frente, pero respiraba con normalidad y mantenía una postura relajada. Rubén bajó la espada de Damocles y su brillo dorado se atenuó ligeramente. Maldita sea, jadeó, apoyándose pesadamente sobre las rodillas. Ni con la mejora que me diste, ni con esta espada, sigo sin poder tocarte. Alaric esbozó una leve sonrisa. Bueno, respondió, secándose una gota de sudor de la sien con el pulgar. Eres la primera persona que me hace sudar en mucho tiempo, Reuben. Reuben se burló, aún intentando recuperar el aliento. Eso no es precisamente un logro. Mateo finalmente avanzó, meneando la cabeza lentamente mientras miraba al exhausto Reuben, al apenas agotado Alaric y luego a sus incapacitados asesinos. La hermandad haría un gran trabajo con una fuerza como la tuya, Alaric, y la tuya, Reuben, dijo con una voz llena de genuino asombro. Alaric se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano. Estoy bien, maestro, respondió con cortesía pero firmeza. Gracias por la oferta, de todos modos. Mateo esbozó una leve sonrisa, aunque la sorpresa aún se reflejaba en sus ojos. Estoy realmente sorprendido, admitió. Atónito. Yo, no sé qué más decir a todo esto. Bueno, dijo Alaric con una sonrisa, señalando los cuerpos que gemían y que cubrían el patio. ¿Podrías ayudarme a arrastrarlos a un lugar más cómodo antes de que despierten? Mateo miró a sus asesinos caídos y luego a Alaric, recuperando un destello de su habitual severidad. Ay, son hombres adultos, todos asesinos. Pronto despertarán por sí solos. Alaric simplemente rió entre dientes cuando Reuben finalmente logró enderezarse, todavía respirando con dificultad. Así que, todos están inconscientes, dijo Alaric mientras él y Mateo comenzaban a caminar hacia el interior de la villa. Reuben fue hacia Flavia para cargarla. Nadie va a cocinar ahora, Mateo abrió mucho los ojos, pero se recuperó. Un asesino no solo vive de pan, Alaric se sorprendió, no podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Qué carajo? Capítulo 97. ¿Hablar con Ezio? Saldo actual. 374.963.763 escudos, 5 Baiocchi. Una semana pasó rápidamente en Villa Auditore.
La vida adoptó un ritmo extraño a medida que Alaric se mezclaba fácilmente con los asesinos, compartiendo comidas, observando su entrenamiento y, ocasionalmente, ofreciendo consejos crípticos pero sorprendentemente perspicaces que los dejaban rascándose la cabeza. Le pareció divertido ver con qué rapidez habían desaparecido los moretones y las distensiones de su entrenamiento. La hermandad claramente tenía acceso a una pequeña y preciosa reserva de ungüentos celestiales. Escena retrospectiva: a la mañana siguiente del combate, la enfermería y las áreas comunes de la villa se habían llenado de asesinos gimientes que curaban sus músculos doloridos y sus egos magullados. Alaric, con una pizca de culpa a pesar de saber que lo habían buscado, observó cómo Mateo distribuía cuidadosamente 3 pequeños viales del familiar ungüento brillante. Instruyó a 3 asesinos veteranos para que lo aplicaran con moderación a los más necesitados, sobre todo a quienes habían tenido encuentros desafortunados con armas redirigidas durante el combate cuerpo a cuerpo. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó con indiferencia y se acercó al maestro, señalando con la cabeza el frasco que sostenía Mateo. Mateo levantó la vista, sorprendido, mientras tapó con cuidado el frasco. Ah, los ungüentos celestiales. Un pequeño milagro. Los conseguimos hace unos meses, saqueados de un convoy templario español interceptado cerca de Nápoles. Alaric asintió lentamente. ¿Sabes de dónde provienen? Las marcas indican fabricación inglesa, respondió Mateo. Por lo que pudieron averiguar nuestros contactos, se rumorea que son producidos por el Palacio de la Corona en Inglaterra, aunque la fuente exacta se mantiene en secreto. Alaric arqueó ligeramente las cejas. Así que la corona se está atribuyendo el mérito, o al menos haciendo creer a la gente que controla el suministro. ¿Sabe Penn de este método de distribución? ¿O son los templarios los que roban de los envíos de Penn? Desde luego, no lo autoricé. Dejó el pensamiento a un lado para investigarlo más adelante. Interesante, dijo en voz alta. Creo que tengo algunos frascos similares en mi equipaje de Londres. Puedo dárselos para que los añada a su inventario. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par. ¿En serio? ¿Verdaderamente? Son increíblemente difíciles de conseguir. Más valiosos que el oro. Alaric asintió. Sí, te daré lo que tengo luego. La verdad es que no los necesito. Mateo miró fijamente a Alaric por un momento, tal vez reevaluando al extraño inglés una vez más. Gracias, Alaric dijo finalmente, con la voz llena de sincera gratitud. Eso sería de gran ayuda para la hermandad. Fin del flashback. Por suerte, Reuben no había necesitado ningún bálsamo celestial. Alaric no lo había golpeado con la fuerza suficiente como para causarle lesiones graves, centrándose más en desviar y contraataques ligeros durante su entrenamiento. Además, el sello de Fuinjutsu Cresta de Asura que Alaric le había colocado le proporcionaba una regeneración mejorada, curando rápidamente cualquier corte o contusión leve que pudiera haber sufrido. La vida en la villa continuó. Muchos de los asesinos contra los que Alaric había combatido se habían marchado durante la semana, enviados en misiones por Mateo o partiendo en sus propios viajes por Italia y más allá. La villa se volvió más tranquila, aunque un grupo central permaneció. Una tarde, Alaric terminó un almuerzo tardío en el gran comedor. Recogió su plato vacío. Los sirvientes escaseaban en esta fortaleza oculta, y todos limpiaron lo que dejaban. Mientras caminaba hacia la cocina, donde estaban los fregaderos, se cruzó con una asesina que fregaba diligentemente su plato. Ella lo vio entrar y se detuvo de inmediato, secándose las manos. Ah, maestro Kenway, dijo respetuosamente, usando el título que los asesinos le habían otorgado extraoficialmente tras el entrenamiento. Permítame, déjeme lavarle eso. Maestro. Alaric negó con la cabeza con una sonrisa. No hace falta, gracias. No me gusta la prepotencia. Arqueó las cejas ligeramente, sin estar familiarizada con el idioma inglés. ¿Un viaje de poder, maestro? No te preocupes, rió Alaric. Solo significa que puedo lavarme los platos. Pero per favore, insistió cortésmente, señalando el fregadero. De todas formas, estoy lavando mi plato. No es ninguna molestia. Alaric lo pensó un segundo y luego se encogió de hombros. Bueno, si insistes. Le entregó el plato con una sonrisa. Gracias. Prego. Respondió alegremente tomando el plato. Alaric se giró y se dirigió hacia la sala de estar principal, con la intención de relajarse, pero se detuvo en el arco al escuchar fragmentos de una conversación preocupada. No, los fondos de Barceno ya están asignados. No son suficientes.
A este ritmo, todos pasarán hambre si no conseguimos más suministros pronto. Esa era la voz de Mateo, tensa por la preocupación. Pero papá, traje 800 escudos. ¿Seguro que eso ayuda? Flavia parecía angustiada. Sí, Flavia, todo ayuda. Pero la hambruna del año pasado, los precios del grano, del ganado, siguen inflados. 400 escudos apenas cubrieron lo necesario el mes pasado, y eso era caseaba. Minchia. Maldijo Flavia en voz baja. ¿Y los demás? ¿Los informes de la misión? Alaric decidió que ya había oído suficiente. Entró en la sala. Mateo y Flavia levantaron la vista, sorprendidos. Entonces dijo Alaric con calma, ustedes tienen un problema. Mateo suspiró profundamente, pasándose una mano por la cara. Flavia se masajeó la frente, con aspecto estresado. Es un momento difícil, Alaric admitió Mateo. ¿Qué necesitan? Preguntó Alaric directamente. No podemos molestarte con nuestras cargas, Alaric empezó Mateo, negando con la cabeza. Eres nuestro invitado, pero Flavia no pudo contenerse. Necesitamos ayuda, Alaric, exclamó, con aspecto desesperado, pero luego se recompuso. No tenemos suficientes fondos para suministros, las reservas son escasas y. Alaric levantó una mano con suavidad. ¿Qué hay de los asesinos en misión? ¿Las recompensas, los contratos? Mateo volvió a negar con la cabeza. No es suficiente. La mayoría de las misiones actuales consisten en recopilar información a largo plazo, rastreando posibles pistas templarias por toda Italia y más allá. Las pocas recompensas cobradas apenas cubren los gastos de los agentes. ¿Y? Preguntó Alaric. Y hasta ahora, no se ha materializado ningún ingreso significativo, concluyó Mateo con tristeza. Alaric suspiró para sus adentros. Asesinos que realizan una labor noble, pero tienen dificultades con la logística básica. Típico. ¿Cuánto sueles gastar aquí al mes? Preguntó. Mateo pareció vacilar, pero luego respondió con franqueza. Para las 55 almas que residen aquí, aprendices, veteranos, personal de apoyo, y cuesta unos 400 escudos al mes, a veces más ahora, sobre todo con los altos precios que persisten tras la hambruna del año pasado. Alaric hizo un cálculo mental rápido. 400 escudos al mes. Era, sorprendentemente alto, desde su perspectiva, ya que equivalía a 125 libras, y esa cantidad equivalía de 2 meses para 50 personas en Inglaterra. Lo pensó unos segundos. De acuerdo, dijo con decisión. Vuelvo enseguida. Se dio la vuelta y se alejó, dejando a Mateo y Flavia confundidos mirándolo. Alaric se dirigió directamente a la habitación de invitados que le habían asignado. Podía sentir que Reuben seguía dormido en la habitación contigua, probablemente recuperándose de una noche larga con Flavia. Alaric rió entre dientes. Cerró la puerta de su habitación, abrió la interfaz del sistema y buscó su saldo. Puedo darles esto, debería bastarles para un buen rato. De todas formas, ni siquiera es mucho para mí. Retiro de dinero. 24.000 escudos, 7.500 libras esterlinas saldo actual. 374.939.763 escudos, 5 Bayocchi con un suave golpe, varios sacos grandes y pesados aparecieron cuidadosamente apilados en el suelo junto a su cama, repletos de monedas. Alaric asintió con satisfacción. Esto sin duda me hará ganarme su confianza, o al menos ganarme su buena voluntad. Salió de nuevo y encontró a Mateo y Flavia todavía en la sala, con aspecto preocupado e inseguro. ¿Por qué no me siguen? Dijo Alaric con naturalidad. Intrigados y algo aprensivos, lo siguieron por el pasillo hasta su habitación. Alaric abrió la puerta de par en par, dejando al descubierto una pequeña montaña de sacos llenos de monedas en el suelo. Mateo y Flavia se detuvieron en seco en la puerta, con los ojos abiertos de par en par, completamente atónitos. Miraron los sacos, luego a Alaric, y luego volvieron a mirarlos, sin palabras. 24.000 escudos, era una suma astronómica, probablemente más efectivo líquido del que toda la hermandad Monteriggioni había visto en años, posiblemente décadas. Alaric, cosa es que esto? Mateo finalmente tartamudeó, encontrando su voz. ¿Qué es esto? Esto no puede ser, susurró Flavia, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Son 5 años de gastos operativos, maestro, dijo Alaric simplemente. Quizás más, dependiendo de cómo vayan las cosas. Considérelo, una inversión. Mateo parecía horrorizado. No. Alaric, no podemos aceptar esto. Esto es demasiado.
Es caridad que no merecemos, ayuda que no pedimos. Padre tiene razón, coincidió Flavia rápidamente, aunque su mirada seguía volviendo a los sacos. Agradecemos la idea, de verdad, pero la hermandad debe valerse por sí misma. Alaric suspiró, apoyándose en el marco de la puerta mientras intentaba razonar. Mira, entiendo tu orgullo. Pero acabas de decirme que estás pasando apuros. La gente podría pasar hambre. Las misiones podrían fracasar por falta de recursos para los agentes. Sostuvo la mirada de Mateo directamente. Puede que no sea un asesino, maestro, pero sé lo suficiente para entender por qué luchas. Proteger el libre albedrío, combatir la opresión, es un propósito noble, aunque tus métodos a veces sean cuestionables. Se encogió de hombros. Piensa en esto como financiación para ese propósito. Para ayudarte a continuar con tu trabajo. No es caridad. Es apoyo a una causa que me parece ligeramente agradable. Mateo y Flavia intercambiaron una larga mirada. La enorme cantidad de dinero era asombrosa, una solución a muchos de sus problemas inmediatos. El orgullo se enfrentaba al sentido práctico. Finalmente, Mateo dejó escapar un largo suspiro, dejando caer ligeramente los hombros. Tu generosidad, y tu comprensión, me dejan sin palabras, Alaric, dijo en voz baja, con aspecto sincero de conmoción. Nosotros aceptaremos esto. Por la hermandad. Gracias. Flavia asintió, con lágrimas en los ojos. Gracias, Alaric. Pero añadió Mateo rápidamente, enderezándose de nuevo, recuperando su sentido del honor, esto no puede ser un simple regalo. ¿Qué podemos hacer para devolverle semejante suma? ¿Qué servicio puede ofrecerle la hermandad a cambio? Alaric hizo un gesto de desdén con la mano. No se preocupe, maestro. Considere lo hecho. No, insistió Mateo con firmeza. Un auditore, un asesino, siempre paga sus deudas. Debemos ofrecer algo a cambio de esa ayuda. Alaric suspiró dramáticamente, frotándose las sienes. Jajaja, vale, de acuerdo, si insistes. Pensó un momento. De hecho, hay algo. Mateo y Flavia lo miraron expectantes. Si no es mucha molestia, dijo Alaric con indiferencia, podrías dejarme ver la tumba de Ezio Auditore. Presentarle mis respetos como es debido. Y quizás, permitirme acceder a su estudio. Su armadura, sus diarios, cosas así. Solo para echar un vistazo. Mateo arqueó una ceja, sorprendido por la modesta petición después de una donación tan grande. ¿Eso es todo? ¿Acceso al santuario y al estudio de Ezio? Hizo una pausa. ¿Estás seguro? ¿No necesitas alguna tarea? ¿Algún enemigo que quieras que eliminemos? No hay enemigos ahora mismo que requieran tus habilidades particulares. Alaric negó con la cabeza y sonrió levemente. No, solo quiero ver el lugar de descanso de una leyenda. Quizás pueda hablar tranquilamente con Ezio, si te parece bien. Flavia y Mateo intercambiaron otra mirada confusa. ¿Hablar con Ezio? Probablemente se refería a que solo quería un momento de reflexión tranquila junto a la tumba. Va bene, asintió Mateo lentamente, todavía un poco desconcertado. Ya lo arreglaremos. Puedes visitar el santuario cuando quieras. Está en la entrada subterránea. Capítulo 98. Solitario, saldo actual. 374.939.763 escudos, 5 Baiocchi. Alaric esperó hasta que anocheció, asegurándose de que la villa estuviera tranquila y la mayoría de los habitantes durmieran o estuvieran ocupados en otras cosas. Siguiendo las indicaciones de Mateo, encontró la entrada oculta al santuario de Auditore. Bajó los escalones de piedra hacia la fresca y silenciosa cámara subterránea. Era más grande de lo que esperaba. Alaric caminó lentamente por el pasillo central, leyendo los nombres tallados en las placas de piedra. Alessandro Auditore, Lorenzo Auditore, Eduardo. Su voz resonó suavemente en la cámara. Pasó marcadores con nombres que reconoció vagamente de la historia de Ezio. Miembros de la Hermandad Florentina y Monteriggioni. Antonio, Claudia, Mario, se detuvo brevemente ante la lápida del tío de Ezio. Luego, más abajo, cerca de la pared del fondo, la encontró. Ezio Auditore da Firenze, ahí lo tienes. Alaric sonrió levemente, una expresión genuina de respeto por el personaje que había admirado en su vida anterior, incluso ahora. Se detuvo ante el sarcófago, contemplando la estatua intrincadamente tallada que representaba a Ezio en su mejor momento, ataviado con sus icónicas túnicas de maestro asesino, con la capucha cubriéndole el rostro y espadas ocultas visibles en sus muñecas. La artesanía era soberbia. Se quedó mirando la estatua un buen rato, mientras el silencio de la tumba lo oprimía.
Entonces, un pensamiento surgió. ¿Debería? Sabía que podía. El conocimiento de Fuinjutsu, sello del ascendente que había adquirido, le otorgó un dominio de las técnicas de sellado que superaban con creces todo lo conocido en el mundo de Naruto, incluyendo los principios del Edo Tensei, el jutsu de reanimación. Ni siquiera sería difícil conseguir un sacrificio adecuado. Capturar alguna escoria templaria de alto rango sería trivial, y nadie aquí, ni siquiera el propio Ezio revivido, sabría necesariamente el verdadero costo del ritual si se hace con cuidado. Pero la ética lo corroía. Ezio había vivido una vida larga, increíblemente plena, a menudo trágica. Había luchado, amado, perdido, guiado a la hermandad en sus momentos más oscuros y brillantes, y finalmente encontró la paz en su retiro, muriendo en silencio con su familia, como se describe en Embers. Arrastrarlo de esa paz, aunque fuera temporalmente, se sentía como una profunda violación. ¿Estoy jugando a ser Dios ahora mismo? Se preguntó Alaric, con la mirada fija en la estatua y el nombre grabado debajo. ¿Cuál es el propósito de este sistema? ¿Por qué me dieron estos poderes? ¿Cuál es mi propósito en este mundo? A veces se sentía a la deriva, poseyendo un poder inimaginable, pero carente de un objetivo claro y motivador más allá de la exploración y asegurar su propia supervivencia y prosperidad. ¿Acaso Kami pretendía que actuara como una especie de deidad, transformando la historia a mi antojo? Frunció el ceño. Pero no quiero ser un dios, solo quiero ser yo, Alaric. Contempló el rostro esculpido de Ezio, imaginando las conversaciones que podrían tener, el conocimiento que poseía, la comprensión de los fragmentos del Eren, los Isu, la naturaleza misma de este mundo que podría diferir de las simulaciones de juego que recordaba. La tentación era inmensa. Negó con la cabeza, pasándose una mano por el pelo rubio. ¡Ay, a la mierda! Murmuró a la tumba silenciosa. No puedo hacerlo, hay una línea que no debo cruzar. Maldición y, más tarde esa misma noche, Alaric se sintió incapaz de tranquilizarse. El encuentro en el santuario, el peso de su poder y las dudas sobre su propósito lo dejaban inquieto. Subió silenciosamente hasta el tejado de la villa y encontró un lugar con vistas a las oscuras y onduladas colinas de la Toscana, con la ciudad amurallada de Monteriggioni como buena vista. Se sentó, cruzó las piernas y se recostó contra las frescas baldosas de terracota, contemplando el vasto cielo estrellado. La luna era la única fuente de luz aparte de los faroles junto a la cerca. Allá arriba reinaba la paz, silencioso salvo por el canto de los grillos y el lejano ulular de un búho. Sin embargo, la paz se sentía vacía. Tanto poder, pensó, repasando las constelaciones que reconocía de su antigua vida. Suficiente para cambiar el mundo, para derrocar imperios, para vivir eternamente. Recordó la sensación durante el entrenamiento, la facilidad con la que despachó a 50 asesinos entrenados, la indiferencia con la que trató a Reuben, su amigo más antiguo, potenciado por el poder de Alaric y blandiendo un artefacto Isu, como poco más que un compañero de entrenamiento. Recordó el miedo en los ojos de los piratas, el control absoluto que ejercía sobre la vida y la muerte con un simple pensamiento, un gesto de su muñeca. Por último, las 200 muertes en la finca Colston hacía unos meses. Me siento solo, el pensamiento lo golpeó con una fuerza sorprendente. Su conciencia, arrancada de un futuro que recordaba vagamente, se quedó varada en este patio de recreo histórico, era aislante. Sí, este era un mundo de fantasía hecho realidad, un sueño hecho realidad para cualquiera que hubiera jugado los juegos, leído las historias. Poseía una riqueza inconmensurable, habilidades que rozaban la divinidad, la libertad de ir a cualquier parte, hacer lo que quisiera. Pero la conexión, no existía realmente. Sabía cosas que otros no podían comprender, veía el mundo a través de capas de metaconocimiento y visión del futuro que lo separaban. Reuben, Turani, Jonathan, eran amigos, leales, fuertes gracias a él, pero ¿podrían alguna vez comprenderlo de verdad? Flavia, Mateo, veían su poder, sentían su extrañeza, pero no podían comprender la realidad de su existencia. Era una anomalía, una paradoja que recorría la historia. Todopoderoso, pero fundamentalmente solo en su experiencia. El peso de su conocimiento, la carga de su poder, la mera diferencia de su existencia, crearon un abismo que ningún puente, ni siquiera uno de hierro forjado por Vulcano, podría salvar. ¿Es este el precio? Se preguntó, mirando la luna indiferente. Poder y conocimiento, a cambio de una conexión genuina donde pueda volverme transparente. ¿Por pertenencia? Suspiró, el sonido se perdió en la inmensidad de la noche. Sacudió la cabeza, intentando disipar la melancolía. Pensar en ello no cambiaría nada.
Se recostó completamente sobre las baldosas, usando los brazos como almohada, y cerró los ojos, dejando que el aire frío lo envolviera, esperando que el sueño le ofreciera un escape temporal de la silenciosa carga de ser Alaric Jonathan Kenway. Capítulo 99. Quiero quedarme aquí, saldo actual. 374.939.763 escudos, 5 Baiocchi, pasó otra semana en Villa Auditore. Alaric se había adaptado a una rutina cómoda. Observaba a los asesinos, practicaba algún que otro entrenamiento ligero, no repetía el incidente del patio y dedicaba tiempo a explorar la biblioteca y los jardines de la villa. Alaric terminó de asearse en su habitación usando una combinación de suitón, jutsu de baño completo y suitón, jutsu de lavandería. Renovado, abrió la interfaz del sistema. Buscó un cuento secreto del clan Hyuga y mentalmente presionó comprar. Un cuento secreto del clan Hyuga, 20 Baiocchi. Deducción total. 100x, 40 escudos. Saldo actual. 374.939.723 escudos, 5 Baiocchi. 100 pequeños frascos aparecieron, cuidadosamente dispuestos sobre su cama. Alaric asintió levemente. Supongo que esto es suficiente por ahora. Debería cubrir cualquier herida por un tiempo. Quiero decir, aquí viven al menos 50 personas. Se dirigió al comedor para desayunar. Encontró a Reuben ya allí, comiendo solo en una de las largas mesas. Alaric accedió mentalmente al sistema de nuevo antes de acercarse. Infusión de hierbas de salvia, preparada, 5 Baiocchi. Deducción total. 2x, 10 Baiocchi. Saldo actual. 374.939.722 escudos, 95 Baiocchi. 2 tazas de cerámica humeantes aparecieron silenciosamente en las manos de Alaric. Se acercó a la mesa de Reuben y se sentó frente a él, colocando una taza cerca de él y guardando la otra para él. Reuben levantó la vista del plato. Buenos días, murmuró con la boca llena de pan. Alaric asintió a modo de saludo, sacando su cigarrera. Era el último del paquete que había comprado en Roma. Lo encendió con el dedo, dándole una calada lenta. Entonces, Reuben, empezó, yendo directo al grano, te repito la pregunta que te hice en el albergue de Llorso de Roma, ¿qué es lo próximo para ti? Reuben dejó de comer, con la mirada fija en su plato. Su anterior buen humor se había evaporado. Al ver la vacilación de su amigo, Alaric añadió con suavidad. No hay una respuesta correcta ni incorrecta, calvo. De nuevo, Reuben no respondió de inmediato. Tomó un sorbo lento de la taza de té celestial que Alaric le había puesto delante. Finalmente, habló con su voz tranquila. Lo pensé, Alaric. Levantó la vista y se encontró con la mirada de Alaric. Dijiste que ibas a Tera, ¿verdad? Alaric asintió y dio una calada a su cigarro. Reuben respiró hondo. Quiero quedarme aquí, admitió, mirando instintivamente hacia la entrada de la villa, como si esperara la aparición de Flavia. Con Flavia. Alaric asintió de nuevo, con expresión indescifrable. Podía ver el conflicto en los ojos de Reuben, la culpa en conflicto con sus nuevos sentimientos. Todo bien, dijo Alaric simplemente. Lo que significa que tengo una misión para ti, si te animas. Reuben parecía sorprendido pero concentrado. La culpa, momentáneamente, se transformó en propósito. ¿Una misión? ¿Qué es? Hazte más fuerte, declaró Alaric con claridad. Sigue entrenando. Y. Hizo una pausa, inclinándose ligeramente hacia adelante, hazte conocido. Hazte un nombre. Hazte famoso en toda la Toscana, quizá incluso en Italia. Pero, añadió con firmeza, no te afilies formalmente a ninguna organización, ni siquiera a los asesinos de aquí. Ayúdalos, sí. Trabaja con ellos. Pero mantén tu independencia. Pero si la cosa se descontrola, si se sale de control, salvas. Tú y Flavia, si es así, y toda la hermandad de esta villa. Salid, volved a Inglaterra si es necesario. No me esperéis. Reuben asimiló la idea, asintiendo lentamente. Hacerme más fuerte es un hecho, asintió. Y ayudar a los asesinos, puedo hacerlo. Pero, ¿ser conocido? ¿Famoso? ¿Por qué, Alaric? Alaric dio una calada lenta a su cigarro y respondió con una sonrisa burlancia. ¿Por qué no? ¿No quieres el reconocimiento? Piénsalo, Reuben, el demonio de Monteriggioni. Reuben, el matador de corsarios. Reuben, el calvo que robó a la hija del maestro. Los ojos de Reuben se crisparon violentamente al oír el último apodo.
suspiró, pasándose una mano por el pelo. Alaric rió entre dientes. Hablando en serio, solo porque sí, dijo vagamente. Tengo planes para el futuro, Reuben. Planes a largo plazo. Tener aliados con renombre, aliados independientes, podría ser útil. Reuben solo pudo suspirar otra vez, reconociendo el patrón familiar de Alaric teniendo grandes planes inexplicables. De acuerdo, concedió finalmente. De acuerdo. Lo haré. Dio otro largo trago a su té. El sol comenzaba a subir más alto en el cielo, quemando los últimos restos de niebla que persistían en la mañana. Afuera de las puertas principales de la impresionante Villa Auditore, se había reunido un pequeño grupo. Alaric se encontraba frente a Mateo, Flavia, Reuben y un puñado de asesinos veteranos que aún no habían partido en misiones. Bueno, maestro, Flavia comenzó Alaric, haciendo un gesto cortés con la cabeza al padre y a la hija, gracias por su hospitalidad. Ha sido esclarecedora. Mateo asintió, con una expresión de asombro y respeto aún presente tras los acontecimientos de la semana pasada. Villa Auditore siempre está abierta a los amigos, Alaric Kenway. Serás bienvenido cuando quieras. Flavia dio un paso al frente y le dedicó a Alaric una cálida sonrisa. Que tengas un buen viaje, Alaric. Y gracias, por todo. Alaric le devolvió la sonrisa. Igualmente. Se volvió hacia Reuben. Después de Tera, no estoy seguro de a dónde me llevarán los vientos. Podrían ser las tierras otomanas, o más al este. Podrían pasar un par de años antes de que vuelva a pasar por aquí. Reuben dio un paso adelante y su expresión reservada habitual fue reemplazada por una abierta emoción. Antes de que Alaric pudiera reaccionar, Reuben lo abrazó con firmeza y ternura. Alaric se quedó rígido, sorprendido, por una fracción de segundo antes de relajarse y devolverle el abrazo, dándole una palmada en la espalda. No era frecuente que Reuben iniciara semejante contacto. Gracias, Alaric, murmuró Reuben con la voz cargada de emoción. Por todo. Todos estos años, el entrenamiento, las oportunidades, esta vida, y por sacarme del robo. Se apartó un poco, mirando a Alaric a los ojos. Hiciste posible que viviera sin preocuparme de dónde vendría mi próxima comida ni de quién podría perseguirme. Me diste una vida de verdad. Alaric solo ofreció una pequeña y sincera sonrisa. Es un hecho, Reuben. Somos amigos. Mientras se abrazaban, Alaric se inclinó y susurró para que solo Reuben pudiera oír. Dile a Mateo que dejé los bálsamos celestiales en mi cama, y tú, mira debajo de la cama cuando vuelvas a tu habitación. Dejé algo para ti y Flavia. 5000 escudos. Deberían durarles un buen tiempo. Los ojos de Reuben se abrieron de par en par, sorprendido, pero antes de que pudiera protestar, Alaric se apartó por completo. Reuben soltó una risita lenta mientras negaba con la cabeza. Gracias, Alaric, dijo con sinceridad. Mateo, observando la despedida, se aclaró la garganta. Veo que no hay ningún carruaje esperando, Alaric. ¿Cómo piensas regresar a Livorno? Alaric se encogió de hombros con indiferencia. No te preocupes por mí, maestro. Empezó a alejarse del grupo, bajando por el sendero hacia la carretera principal. De aquí en adelante yo caminaré. Disfruta del aire toscano. Mateo y los demás lo vieron irse, desconcertados por su partida casual para lo que debería ser un viaje de varios días a pie. Una vez que Alaric dobló una curva en el camino y sintió que estaba fuera de la vista y del alcance de los sentidos agudizados de los asesinos, se detuvo. Me pregunto cómo le irá a Barba Blanca con las reparaciones del barco y la venta de esos bienes. Se rió entre dientes, sacudiendo ligeramente la cabeza. Cerró los ojos, concentró su chakra y manipuló la energía de su cuerpo según los principios de la técnica de liberación rápida. Un tenue destello de chakra lo envolvió. Abrió los ojos, se le formó una sonrisa burlona en la boca y se alejó. Lo único que quedó donde se encontraba un momento antes fue una tenue imagen residual que se disipó rápidamente. Ya estaba a kilómetros de distancia, cruzando la campiña toscana hacia la costa a una velocidad imposible. Retiro de dinero. Menos 5000 escudos. Saldo actual. 374.934.722 escudos, 95 Bayokchi. Lo escuchaste en el estanque de novelas.